Esto es una tradición sindical, al menos tal como lo veo yo, que me parece que en lugar de empresarios del campo lo que hay son autónomos del campo, si acaso que se lo juegan todo en una cosecha que a lo mejor les sale bien o les sale mal. Bueno, quiero hablar de todo ello con don José María Castilla, responsable de la oficina de Asaja en Bruselas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, en primer lugar, en Europa la cuestión de las protestas de los agricultores? ¿Ha ido a menos? ¿Sigue completamente activa? ¿Cómo va? ¿País por país? ¿Ha habido entregas de algunas ayudas en Alemania? ¿Todo esto ha calmado la situación europea? Bueno, yo creo que Europa ha despertado, los agricultores hablamos la misma letra y está claro que pese a haber unos intentos por parte de ciertos gobiernos, como fue el francés la semana pasada, de dividirnos, acusándonos a unos y a otros de competencia desleal, no es menos cierto que todas las organizaciones agrarias europeas, incluso la gran patronal, por así decirlo, europea, Copa-Cogeca, está apoyando desde el principio, como no podía ser de otra manera, las protestas en todos los países. Siguen habiendo protestas en Alemania, en Francia una parte se han calmado, siguen por otro lado en Italia, Polonia, Rumanía, Hungría, algo en Portugal. Bueno, la situación es tensa, pero empezamos a ver un poco de luz al final del túnel. Hoy ha habido algunos interesantes retrocesos. Por ejemplo, la señora que manda en la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía que va a pedirle al Consejo que eche atrás la ley que ya estaba encarrilada para obligar a reducir un 50% los productos que se utilizan en el campo para combatir las plagas. Con esa retirada, con esa renuncia a hacer más complicada la vida de los agricultores, ¿alguien se siente suficientemente pagado como para que abandone la reivindicación y la huelga? Ni muchísimo menos. Al final esto es una parte o un paso adelante positivo por parte de la Comisión Europea, pero ni muchísimo menos esto nos va a contentar a los agricultores y a los ganaderos. Valoramos muy positivamente la retirada de la famosa SUR, que era el reglamento de fitosanitarios, esas medicinas de las plantas que utilizamos los agricultores solo cuando lo necesitamos. Y yo creo que es muy importante que la Comisión haya decidido retirar la propuesta porque ya el Parlamento Europeo hace 2 meses rechazó esa propuesta. También en el Consejo, es decir, los Estados miembros no estaban encontrando ningún consenso, por lo tanto, la Comisión Europea, ya sea por un ventajismo electoralista por las elecciones europeas, bien sea por este diálogo estratégico que ha creado con las organizaciones agrarias y otras partes de la cadena agroalimentaria, o bien por la salida del vicepresidente socialista Timmermans, pues creo que han dado el paso correcto y han decidido reiterar esta ley que no solo hablaba de un 50%, sino que incluso en algunos productos fitosanitarios iba a ser hasta el 65%. Claro, había unos informes encima de la mesa donde la misma Comisión Europea quiso esconder unos informes que ellos mismos habían hecho, donde se hablaban de 4 consecuencias directas. Y primero era un encarecimiento de la cesta de la compra de aprobarse esta ley para los consumidores inmediata, por supuesto una bajada de producción de los agricultores y ganaderos en Europa, eso se traducía en una bajada de ingreso para el agricultor. Y lo más lamentable era que iban a subir, claro, las importaciones de los productos agroalimentarios. Por lo tanto, siempre que hablamos en Europa de lo importante o de lo bueno que es la producción europea, ¿para qué íbamos a tener que importar productos terceros de terceros países donde no iban a utilizar la misma legislación y encima íbamos a contaminar más? Porque si importamos más, significan más emisiones de CO2 a la atmósfera. Una de las cosas que nos planteamos los que afortunadamente no tenemos que vivir ese estado de agobio que puede sentir el sector del campo español, es por qué la Unión Europea no decide que muy bien, están muy bien las importaciones de frutas y hortalizas de Sudáfrica, de Egipto, de Marruecos o del Mercosur, pero la obligación de cumplimiento va a ser igual que la de la agricultura europea. ¿Por qué no caminamos en esa dirección? Nunca.
Bueno, yo creo que históricamente se ha utilizado siempre a la agricultura en los acuerdos comerciales como moneda de cambio. Nosotros, y esto es un mensaje muy importante, no estamos en contra de los mercados, no estamos en contra de los acuerdos comerciales, al contrario, creo que se han hecho acuerdos comerciales muy buenos para la agricultura española, como por ejemplo con Canadá o con el Japón, donde nos han permitido mejorar nuestras exportaciones. Sabéis que somos productores líderes mundiales, por ejemplo, en aceite de oliva o incluso vino, bebidas espirituosas, quesos, y al final estos acuerdos comerciales vienen a mejorar y a proteger la denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, por lo tanto generan un valor añadido. Ahora, sin embargo, lo que sí ponemos de manifiesto y protestamos enérgicamente es contra aquellos acuerdos comerciales que no respetan las famosas cláusulas espejo. Es decir, donde, por ejemplo, en Marruecos se pueden utilizar una serie de productos fitosanitarios que en Europa lamentablemente están prohibidos, y esto hay que remarcarlo, no porque sean malos para el consumo humano, sino son malos, pues por ejemplo, para el medio ambiente, y sin embargo otros países, claro, como es Marruecos, Egipto, Túnez, no dan esa prioridad al medio ambiente. Por lo tanto, los agricultores europeos al final acabamos compitiendo con unas diferencias sustanciales. También no hay que olvidar los estándares también a la hora de la contratación de las personas en esos países, también a nivel de impuestos de lo que pagan los agricultores allí, o incluso el agua. En Marruecos no se paga por el agua y puedes utilizar toda la que quieras. Sin embargo, aquí en España es que no tenemos ni la doble tarifa. Fíjese usted. Ujú. Bueno, pues ¿está negociando alguien con el poder político algo que tenga que ver con desmantelar parte de la agenda verde, con sacar alguna ventaja adicional para el sector agrícola en Europa? Sí, nosotros desde Asaja y a través del Copa-Cogeca, el organismo que representa a todas las organizaciones agrarias europeas, estamos con un diálogo importantísimo que se ha creado hace unas semanas a raíz de las manifestaciones, a raíz de la salida del vicepresidente Timmermans, y entonces ahora mismo estamos en un momento crítico donde estamos llevando nuestras reivindicaciones. Estuvimos la semana pasada reunidas con la propia eh, presidenta de la Comisión Europea, algo que no había ni ocurrido con el antiguo presidente pasado de la Comisión Europea, Juncker, y ahora hemos conseguido ya una serie de promesas que están sobre encima de la mesa. La primera de ellas, va a haber una simplificación normativa antes del 26 de febrero, que será el Consejo de Ministros de Agricultura. Segundo, la paralización momentánea de los acuerdos del Mercosur hasta que no se respeten las cláusulas espejo. También ha habido un compromiso por parte de la Comisión Europea a seguir el camino para modificar el estatus del lobo para que pueda ser una especie cinegéticamente en todos los países de Europa. Y por último, la adopción de la biotecnología, unas herramientas que nos ayudarán como agricultores a ser más sostenibles. Y bueno, y el anuncio de hoy, la retirada de la legislación que quería acabar hasta con el 65% de los productos fitosanitarios. Europa ha despertado, la Comisión ha despertado, las organizaciones agrarias estamos llevando los intereses de los agricultores en Bruselas, no de ahora, sino incluso desde antes de entrar en la Unión Europea, y este es el camino que hay que seguir. Bueno, esperemos que así sea y que, aunque solo sea por obedecer a Europa, haya un gobierno, el de nuestro país, que empiece a proteger más a los agricultores que a los lobos, que era una de las circunstancias que llamaba más la atención de un gobierno que francamente se ha desnortado con los asuntos de las agendas verdes. Don José María, muchísimas gracias, suerte con las reivindicaciones y ánimo. Un placer, mucho gusto. Bueno, lo van a necesitar porque no está en su ánimo desaparecer de las calles sin conseguir que sus, digamos,